Hola, buenas tardes, Miguel. Hola Hortensia, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo compartiendo este ratito. Muy bien, muchas gracias. Yo también estoy encantada, vamos. Te voy a presentar, ¿vale? Para que la gente te conozca. Para la entrevista de hoy he invitado a Miguel Ángel Díaz Hernández. Es de Tenerife, Islas Canarias, España, y actualmente reside en Tenerife. Es licenciado en Psicología y experto en Psicología Social, Desarrollo Comunitario y de Intervención Comunitaria. Ha trabajado durante muchos años en servicios sociales de varios municipios, en drogodependencia. Es excomisionado de Convivencia de Canarias. Ha sido profesor y orientador educativo, asesor, creador y dinamizador de varios proyectos sociales y comunitarios. Actualmente es director del Instituto Canario de Animación Social ICAS, presidente de Nuevo Futuro Tenerife y tesorero de la Asociación de Escritores de Canarias ACTE. Y por último, añadido a este riquísimo currículum, tengo que decir que es escritor y autor de varios libros. O sea, tienes una carrera llenita de experiencias, ¿no? Gracias. Muy bonita esa síntesis bibliográfica. Vale, pues mira, hoy el tema que he escogido es el duelo, porque los secularizados y los exclaustrados, pero sobre todo los secularizados, experimentamos nuestra situación como una pérdida. Entonces, el duelo, normalmente uno lo asocia a cuando se muere alguien al que quiere, pero en realidad el duelo es mucho más. Explícanos qué es el duelo. Sí, mira, lo que acabas de decir, Hortensia, es importante. Es decir, por regla general, cuando uno pronuncia la palabra duelo, cuando la persona dice que estoy de duelo, por regla general siempre la gente tiende cognitivamente, a niveles de su razón o de su cerebro, pensar inmediatamente y asociarlo con la pérdida de una muerte, de alguien, de un familiar, padre, madre, hijo, lo que sea, un amigo, sobre todo familiar, porque en este caso uno no está de duelo porque se le pierde un amigo. Normalmente la gente relaciona el duelo con ese familiar cercano que se te ha ido, que se ha muerto. Y el duelo no es ese, el duelo es muchísimo, muchísimo más amplio en cuanto a lo que es el concepto. Cuando uno entrega su vida a un proyecto, a un sueño, a una ilusión, y forma parte de tu existencia como elemento de vida, por eso cuando se muere un familiar cercano, marido, esposo, o sea, una persona que es tu pareja, o un hijo o hija, estás de duelo porque sientes que forma parte de tu proyecto de vida y que se muere alguien que forma parte de tu existencia. Cuando uno tiene un sueño, entrega su vida a algo por el que cree, sea una creencia, sea un proyecto, sea una historia determinada que te da sentido en tu existencia y eso se pierde o se abandona o te echan incluso de ese proyecto por distintas circunstancias, eso es un duelo, porque sientes la pérdida. El duelo es igual a sentir pérdida, algo que formaba parte de tu existencia y ya no está. Que tienes que cambiar estructuras, que tienes que cambiar mente, que tienes que cambiar sueños, que tienes que cambiar procesos. Y ese duelo, que es la pérdida profunda, que sientes que algo dentro de ti se desgarra, se rompe, se sufre, entonces es cuando está el duelo. Entonces, eso es un duelo. Es el sentimiento de pérdida profunda de una parte de tu existencia personal, de vida, de sueño, de proyecto. Muy bien. Entonces, por lo tanto, el duelo necesita también un periodo de cicatrización, de asimilación, de gestionar todo lo que uno está viviendo, ¿no? Claro, tiene que empezar a reestructurarse, porque si uno tiene un sueño en la vida por el que entrega su vida, vamos a llamarlo así, o parte de su existencia, a desarrollar todos tus andar, todas tus huellas, toda tu existencia, en desarrollar eso, y eso se abandona, se pierde, te echa, lo que fuese, ¿no? Como decíamos antes, lógicamente hay un periodo de mucho dolor, porque pierdes parte de tu existencia personal, y por lo tanto ahí se produce una herida importante en tu existencia, una herida que deja, vamos a ver, las heridas se pueden sanar, pero dejan cicatrices. Cuando te hacen una operación y te cortan para poder operar, te va a dejar una enorme. ¿Se puede sanar? Sí. Tiene un proceso.
Es como cuando te operan de cáncer, vamos a ponerte una de las enfermedades más terribles de la vida, y te van a operar de un pecho, te van a operar de un colon, te van a operar de cualquier circunstancia, se puede intervenir y tu vida va a cambiar profundamente, por 1000 razones. En tu cuerpo va a dejar una huella, va a dejar físicamente el corte, los puntos, la cicatriz, en definitiva, la herida, pero por dentro hay algo que ya no está, que ha cambiado. Tienes que reestructurar tu existencia, cicatrizar, sí, pero la huella está. Es decir, y como está la huella, ese proceso de sentir que has pasado por una etapa de tu vida de dolor, de sufrimiento, que tiene que tener un periodo de renovación, que tiene que tener un periodo de cura, que tiene que tener un periodo donde los rayos X entren en tu cuerpo para poder empezar a reorganizar, para poder empezar a experimentar que forma parte de tu vida, es tuya, que no depende de una máquina, que no depende de un sueño, que no depende de un establecimiento, de un convento, de una iglesia. Por hablar un poco de la asociación de ustedes, de la asociación Extramuros, lógicamente primero está la vida, pero ese periodo hay que vivirlo. El periodo de la sanación, de buscar los medicamentos adecuados, elaborar estrategias donde uno empieza a sentir que no son los otros los que te tienen que sanar, sino eres tú el que tienes que controlar tu vida en el proceso de sanación y de cura, sin dejar de valorar que los otros forman parte de tu vida como parte importante, que te pueden dar tiritas, que te pueden sanar, que te aportan el alcohol o que te aportan el agua sin nada para poder ayudarte en la cicatrización de esa herida, pero la herida es tuya. A mí el dolor es tuya. A mí me ha llamado la atención de todo lo que ha dicho también, está todo muy bien, pero me quedo que repites la palabra importante. Porque es que muchos secularizados lo ven como un fracaso, como una frustración, y no es así. Entonces, es una herida importante, pero que no la tiene uno que ver como algo negativo. No. Es un dolor, pero claro, es una etapa de tu vida, es un cambio y hay que saberlo canalizar y convertirlo en algo más bello. Efectivamente, Hortensia, fíjate tú si es así. Por eso yo estoy diciendo que, aunque, mira, hay gente, yo creo que el ejemplo que estoy poniendo a nivel de enfermedades. Noticia, tienes un cáncer. Hay personas que afrontan esa noticia ya de muerte, inmediata. Vamos a operar dentro de 7 días y están viviendo la operación, el proceso de operación no dentro de 7 días, sino cada día desde el momento de la información. Otras personas, ¿cómo la afrontan? De forma diferente. Si me van a operar, vamos a ver cómo salimos, voy a intentar quitármelo de la cabeza, ya llegará el día de la próxima semana en la que vaya a ingresar. El comportamiento y la actitud que las personas tienen frente al dolor, frente al sufrimiento, frente al duelo, es lo que determina el que yo pueda renacer de nuevo, el que pueda reconstruir toda mi existencia, el que pueda decir, aquí no se acaba nada, queda la vida. Recuerda que la herida queda. La experiencia de lo vivido ya no te lo quita nadie, porque es tuyo, forma parte de tu existencia. Ese sueño frustrado que has podido vivir, que ha muerto, lógicamente va a quedar como cicatriz y la puedo hasta enseñar. Pero no me regodeo de ese enseñamiento. Simplemente yo he vivido esta experiencia, me ha dejado marcado, pero a veces yo siempre digo que las experiencias más negativas de la vida las podemos tener de otras maneras. Para vivir y hundirme en el sufrimiento y en el dolor, o para darme la oportunidad de reconducir mi vida de nuevo. Si la reconduzco mi vida de nuevo como una oportunidad, voy a aprender de ello. ¿Qué es lo que de ahí tengo que aprender para reconducir mi vida? Y ese es el duelo, es cuando ya es la aceptación de ese dolor, después de haber pasado por todo ese sufrimiento, incluso de rabia. Yo quería vivir esto, yo necesitaba querer esta historia, yo quería estar en el convento desarrollando esta labor, no me han dejado, he tenido problemas, me han maltratado, me han vapuleado, el tema de la autoridad me ha podido, es decir, todas esas cosas que existen y que están en la vida, es tu experiencia personal, además, porque lo cuentas también en tu libro, esa ira, esa rabia que se queda ahí dentro, no puede ser
el motivo de tu vida ya. Eso hay que enterrarlo junto con el ataúd de la muerte. Si no lo enterramos con el ataúd de la muerte, vamos a estar llorando todo el tiempo el dolor de la muerte. Y el dolor de la muerte es el duelo. Entonces, llora, porque tienes derecho a ello. Tienes derecho a sentir dolor, tienes derecho a sentir rabia, tienes derecho a sentir la ira, pero tienes sobre todo la obligación, que no es derecha, de reconducirlo. De decir, ¿qué puedo aprender? ¿Qué de ahí me aporta la existencia humana, mi experiencia en un convento, mi experiencia en lo religioso, mi experiencia en mi fe? Porque no quiero perder la fe. Y como no quiero, yo tengo que reconducir. Y si tengo que poner un ejemplo maravilloso de aceptación, se llama Hortensia. Gracias. Sí, Hortensia, porque... Y además me emociono por esto. Y te lo voy a decir por qué. Porque tú podías haberte quedado en la negación absoluta, en la rabia, en estar lamentándote de eso que has sufrido y que has padecido, pero no. Estás aquí haciendo un programa. Estás aquí elaborando y apoyando una asociación que se llama Extramuro. Has dicho, mi vida tiene sentido porque hay muchas personas que han pasado por la muerte y necesitan de ese apoyo personal. Y eso se llama aceptación profunda de que mi vida sigue teniendo sentido. Y no por eso dejo de ser una hija de Dios. No por eso tengo que perder la fe. Porque la fe no está en las personas, la fe está dentro del corazón de los seres humanos. Porque somos hijos. Y por lo tanto, eso no nos lo va a quitar nadie, ni una iglesia, ni un papa, ni un convento, ni una orden, por muy importante que pueda ser en mi vida. Sí. Porque Hortensia está por encima de todo eso. Gracias. Sí, mira, en esto que estamos hablando del duelo y todo esto, lo que ocurre también es que el secularizado tiene que llevar este duelo la mayoría de las veces solo. Sí, es verdad. Porque estamos muy mal vistos, porque estamos muy anatizados. Entonces yo también quería que tú nos explicaras ese proceso de duelo que tiene varias etapas para que la gente que nos oiga se vaya identificando y vaya aprendiendo, o sea, para darle herramientas para que vayan aprendiendo a manejar su duelo, ¿no? Las etapas que son negación, ira, negociación, miedo y aceptación. Sí. Miedo, depresión, porque ahí viene la etapa de el miedo muchas veces te lleva a una situación de depresión, de no querer ver a nadie, de aislarte del mundo, de cerrarte sobre ti mismo. Y muchas veces muchas personas se quedan ahí justamente y no pasan a la etapa de la aceptación. Yo creo que esto es importante, pero claro, cuando tú te encierras porque has salido, porque has decidido dejar tu sacerdocio o porque te han echado, por lo que sea, que hay muchas maneras de echar a las personas. Sí. A veces directamente te abren la puerta y te vete, y a veces no te abren la puerta sino te fustigan para que tú te deprimas de tal manera y te entre la eso y decir, me voy, aquí no hago nada, sí, totalmente. aquí estoy sufriendo, siendo feliz. Entonces hay muchas formas. Es decir, cuando decides romper con esa dinámica, porque otra cosa distinta es cuando uno deja, y esto es importante también dejarlo claro, en el duelo, ¿no? Cuando uno tiene un sueño y profundo y a la que le entrega su vida, como puede ser tú en este caso con el tema de la orden religiosa o un sacerdote o una persona que haya decidido hacer el sacerdocio, etcétera, o una persona que haya decidido convertirse y estar en un convento, a lo mejor decide salirse producto del sufrimiento que está viviendo. Entonces a lo mejor ahí el duelo, si lo que va a vivir a posterior le ayuda inmediatamente en que le produce felicidad, ahí el proceso es menor. Pero si la salida es por rabia, por sufrimiento, y después no encuentra respuesta a eso por lo que ha decidido salir, es cuando la gente entra en el proceso de depresión. Y si está en el proceso de soledad, mucho mejor porque no tiene con quién comunicar. Y dime, además, y lo voy a añadir como elemento que se incorpora, que esto es importante, sus sentimientos y emociones a niveles afectivas y sexuales. Las personas somos seres humanos y somos emocionalmente afectivas, por tanto, tus sentimientos pasan por empezar
a experimentarte en ese ámbito también. Y empiezas a sentir que eso que yo siento, le quiero dar respuesta. Y esa respuesta no está bien vista tampoco en el lugar donde yo estaba. Claro, claro. Porque estás siendo absolutamente condenado. Claro. Entonces te ocultas a vivir la experiencia, con lo cual la soledad es más profunda y el duelo es peor todavía, porque sientes que estás como ocultando tu propia persona, tu propio ser, tu propia esencia, tu propia persona, lo que tú sientes a niveles emocionales. Claro. Entonces, la soledad es la peor compañía en estos procesos. Sí. Y entonces, por eso, lo de la asociación y la iniciativa de la asociación a mí me parece tan maravillosa. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente vaya conociendo que hay unas personas que están ahí y que han vivido una experiencia que puede ser parecida a la que yo estoy viviendo y me pueden ayudar, me pueden asesorar, me van a ayudar en el reconocimiento de que tengo derecho, y esto es importante, que tengo derecho a vivir la negación, que tengo derecho a vivir la rabia y la ira, que tengo derecho a experimentar la posibilidad de negociar todo ese proceso con el miedo, para evitar el miedo y la depresión, porque sí hay que evitarla, porque si entro en la depresión profunda me es más difícil salir. Sí. Sentir miedo sí, pero si el miedo me lleva a la depresión es más complicado salir, porque entonces me estoy negando como ser humano. Y eso es una labor importante que puede hacer precisamente la asociación. Sí, a mí la verdad que el primer contacto que tiene la gente conmigo, lo primero que me dicen siempre es: gracias a ti sé que no estoy sola o no estoy solo. Eso es muy importante, porque además yo lo he vivido, lo que es verte solo y que se te cierran todas las puertas. Yo es que lo vamos, y lo entiendo cuando me dicen gracias a ti, entiendo. Por eso digo que yo por eso fundo la asociación, para ser un apoyo. Claro. Porque claro, es lo primero que necesitas. Luego a partir de ahí pues ya vendrán más cosas, pero lo primero es que alguien te reconozca tu situación, que te reconozca tu dignidad. Porque una cosa que a mí me ha llamado la atención en la fase de duelo es la negación, ¿no? Que la persona niega la pérdida. Yo es que lo veo, a veces lo he secularizado por eso, que intentan denegar su situación, que les cuesta aceptar que, bueno, que han tenido que dejarlo. Y entonces como que niegan todo, no sé cómo explicarlo. Sí, no, lo está explicando muy bien, lo está explicando bien. Es así, ¿no? Y yo a veces veo que lo viven como si no fueran ellos los que lo estuvieran viviendo, como si fuera una realidad paralela. Sí. Yo no solamente conozco tus circunstancias, tengo ahora mismo unos cuantos amigos aquí en Tenerife que están haciendo sacerdocio y han pedido su secularización, uno de una manera por unas razones, la otra persona por las otras razones, una de las personas viviendo su historia afectiva, emocional de una manera determinada que no estaba muy bien vista por el mundo religioso o de la iglesia. Y precisamente uno de los problemas que uno de ellos está teniendo precisamente es cómo ha caído en el tema de la depresión. Porque, sobre todo por lo que los demás hacen a niveles de poner etiquetas, de juiciar y de criticar, en definitiva, ¿no? Y eso es la peor ayuda. Por eso lo que ustedes plantean, eso es lo que se llama el duelo patológico. Si está llorando permanentemente y si, bueno, tanto que les pudo escuchar esta palabra, maldita la hora que decidí salir del sitio. Sí. Y eso es terrible, porque eso es un duelo patológico, claro, donde no terminas por aceptar que precisamente has decidido porque no podías seguir viviendo esa historia o porque los que estaban a tu alrededor te estaban diciendo lárgate de aquí. Claro. Y no te estaban ayudando a vivir lo que tú querías vivir, que es la unión con Dios, el servicio a Dios. Es que muchas veces pasa eso, que tienes que dejar la vida religiosa porque en ese ambiente no encuentras lo que estabas buscando. Ya está. No es que tú seas el malo y hayas hecho algo mal, es que no te ayuda a lo que tú, a realizarte como persona y a realizarte como bautizado. Simplemente, a veces hay ambientes tóxicos también en la vida consagrada. Sí, hay ambientes, hombre, y tanto, hay ambientes tóxicos, sí, queremos utilizar esa palabra, yo no soy muy amigo de utilizar la palabra tóxico, sino situaciones. Yo creo que la vida es una vida de experiencia, completa, en lo bueno y en lo malo que podamos vivir, porque también yo soy de los que creen que nuestras estructuras de funcionamiento de la existencia forman parte de nuestra vida para ser experimentadas en cada una de las cosas que vivimos. Yo creo que tú no serías la Hortensia que conocemos ahora si tú no hubieras pasado por la vida que has tenido antes.
Sí, sí, sí. Y entonces dices, vale, he vivido esta experiencia negativa en mi vida. Yo quería tener una forma diferente de consagrar mi existencia a Dios en este caso, ¿no? ¿Y quién te ha dicho a ti que esa experiencia no fue también parte de tu experiencia de vida para hacer lo que estás haciendo ahora? Exacto. Que a lo mejor con eso que estás haciendo ahora vas a ayudar a muchas más personas que necesitan de tu estímulo, de tu vida, de tu visión, de tu risa, de tu frescura, de tu luminosidad, para decir, vamos para adelante, vente con mi mano, que aquí tienes un sitio para poder ayudar, para que llores, que tienes derecho a llorar, para que te cabríes, tienes derecho a cabrearte, no postergues tu duelo, no la abandonas hacia el futuro, porque vas a llorarlo en el futuro, llóralo ya, cuanto antes, para poder empezar a vivir lo que tú tienes que vivir, que es aprender de lo que has experimentado. Muy bien, la verdad es que muy bien. Y, pues, vale. Ya que me preguntabas en algún momento con el tema de los duelos postergados y tiene que ver con todo esto precisamente, ¿no? Por eso la asociación, el hacer que una persona, ¿cuándo tiene que llorar su duelo? Desde el principio. Es que aunque al principio hay una negación. Dime. No, que es que uno de los motivos también por los que hay gente que ya, digamos, llega al límite y lo deja es porque lleva arrastrando una situación difícil. Claro. Que de cierta manera la deprime o tiene una depresión que un psiquiatra se la ha diagnosticado, un psicólogo, lleva muchos años arrastrando. Entonces es también un duelo postergado porque tenía que haberse cogido desde el principio. Claro. Es un duelo postergado porque está viviendo una situación por no afrontar algo que es evidente y real. Bueno, y que por no afrontar... es como cuando uno se aferra a un clavo ardiendo y te quema la mano. Vale, pero por no afrontar y también porque la vida religiosa no da herramientas para detectar estas cosas. De hecho, en el ambiente que yo he vivido, y todavía hay mucha gente que... dentro de la vida religiosa por esa ideología, que la depresión no la consideran enfermedad. Cualquier reacción de estrés o de tristeza, de depresión, lo consideran falta de virtud y lo tienes que reprimir, no lo puedes expresar. Grave error, porque ¿sabes qué pasa? ¿Tú sabes cuál es la peor de las enfermedades que pueden vivir los seres humanos? La peor, a ver, sin duda alguna, la depresión. Sí, bueno, sí, yo pasé. ¿Y sabes por qué la depresión? Porque nos desconecta. Nos desconecta de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestra vida. Y llevamos todo a una situación donde creamos un mundo irreal que no existe y que generamos todo un mundo de negación a nuestro alrededor. Y porque existe la desconexión con nuestra esencia, con nuestra existencia. Negar que existe la depresión es negar que existe la posibilidad que tú te desconectes de la vida. Y eso no es correcto, es una de las peores enfermedades que tienen los seres humanos. Lo que pasa es que no tienen el tratamiento de decir me voy a meter y a conectar con una máquina que me pueda inyectar los rayos X. No. Esto es otra cosa. Porque estamos hablando de sentimientos de espiritualidad, de creencias, de sueños, de emociones, sentimientos, vida en definitiva. Sí, totalmente. Pero yo te estoy viendo ahora mismo con la carita que estás ahí preguntándome y digo, tú has pasado por todas esas etapas. Y ahora mismo estás no en la aceptación, ya tú aceptaste esa historia. Te generó dolor, pero ahora estás en el proceso de reconducción. Es decir, mi vida no la mata nada. Porque Hortensia sigue siendo Hortensia y tiene mucho que aportar y mucho que dar. Eso es cuando combinamos y somos capaces de superar el duelo. Porque mira, cuando se nos muere alguien, por poner este ejemplo de muerte, mi vida no la de mi pareja, mi vida no la de mis hijos, mi vida no de la persona que me ha acompañado durante muchos años de mi existencia, mi vida la mía, y he tenido la oportunidad de acompañarnos, de vivir la compañía. Pero mi vida sigue siendo mía. Y si no entiendo que mi vida sigue siendo la que yo tengo, no es la que yo pude compartir, sino la que yo tengo, aunque la haya compartido en sueños, en proyectos, en caminos, etcétera, etcétera, entonces es cuando yo pongo mi vida a disposición de algo que no me pertenece.
que es la de la otra persona, o que es la de un convento, o que es la de las personas que mandan. Sí. Y ahí es cuando tú tienes la capacidad y la fortaleza de decir, mi vida la puse ahí, pero también la quiero recuperar. Sí, y también otra cosa que yo alguna vez le he dicho a algunos, que no dejen, o sea, la situación por la que están pasando, a veces pues eso, que te echan del cuento, como tú dices, que hay muchas maneras de echarte, que no te queda más remedio, tal, que la situación es límite. Entonces, hay gente que dice, bueno, se hunde, ¿no? Pierde la fe, o tienen crisis de fe, pierde la alegría. Entonces, estas personas tienen que pensar, no puedes dejar que te quiten lo que no te han dado. Porque cuando tú entraste en el convento, tú entraste con la fe, tú entraste con la ilusión de darte a los demás, tú entraste con la ilusión de un proyecto de vida. No dejes, porque eso no te lo dio la orden religiosa, ibas tú con ello. Ahora tú dejas la vida religiosa, que no es más que un edificio, un hábito, un estilo de vida, sí, pero que no dejes que te quiten lo que no te han dado. Es que eso que estás diciendo, Hortensia, si la labor que hace Extramuros centra su vida en su misión, en ese tema, de decir, porque es que así, eso es muy sabio lo que acabas de plantear. Claro, es tan sabio decir, a ver, la fe no la deposito en las personas. La fe forma parte de lo que se llama la confianza, y la confianza la tengo desde mi interior, que yo soy hijo de un Dios divino, de un Dios que me acoge, de un Dios que me da existencia, y es ahí donde yo deposito. Los demás son instrumentos, herramientas. Cuando la herramienta no me sirve para acercarme a mi Dios, esa herramienta no es válida. Claro. Entonces, si yo, sin embargo, pongo mi vida en la herramienta me utiliza y dejo de sentir que soy hijo para ser parte de una herramienta. Entonces estoy disociando mi existencia. Cuando la persona disocia su existencia, el duelo es terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque su vida no está en su esencia, sino en el instrumento, herramienta que yo utilizo, dándole todo el poder a esa herramienta. Son los totes, en definitiva. Y tú sabes bien que en la Biblia las imágenes y los becerros no son parte de la existencia, porque ahí no está Dios. Dios está en el corazón de los seres humanos. Exacto, aquí. Profundamente, en nuestra existencia personal, porque somos hijos. Sí, totalmente, es así. Pero entonces, ahora bien, y lo digo por si quieres ir terminando un poco este tema, ¿no? El que las personas sean capaces de poner su existencia, su vida y su fe en la herramienta, el dolor y el duelo sí es terrible. Porque es si que se siente fracasado, decepcionado, absolutamente roto, porque no esperaban en lo que han confiado. La confianza se les pierde. Entonces ahí es donde Extramuros tiene una labor preciosa para hacer. Reconducirlo desde esas sabias palabras que tú acabas de decir ahora. Muy bien. Otra cosa, a ver, las terapias para el duelo, porque claro, hay muchos que sí, que inmediatamente preguntan, buscan atención psicológica y tal, pero hay otros que todavía están con que, bueno, como están mentalizados en que, pues eso, que la solución es la virtud y no recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra. A ver, dime tú, para este tipo de personas, qué terapia será más adecuada, a qué consiste y sobre todo que les animes a una... Mira, es que yo te voy a decir algo que sé que te va a frustrar un poco. No hay una varita mágica y no hay una terapia que diga esta es la válida y perfecta, porque si no estamos homogeneizando a los seres humanos, y yo soy el enemigo de homogeneizar a los seres humanos, porque la terapia que tú estás usando seguramente a muchas personas no le va a usar, no le va a servir. Claro. Yo creo que el mejor de los procesos es el diálogo, el acercamiento a la persona, ver en qué circunstancia está, y a partir de ahí un profesional en el ámbito de la psicología o de la psiquiatría. Yo prefiero que inicialmente sea a niveles de la psicología, como asesoramiento, como apoyo, y si son personas que han vivido procesos ya parecidos, que están en un proceso ya de fuerza, pues que también sea un refuerzo para ese tema como terapia, es decir, el acompañamiento y el asesoramiento de personas como ustedes, como la asociación. Eso es perfecto, porque esa es la mejor de las terapias iniciales para animar, ¿sabes? Para animar inicialmente.
que esa persona por su proceso, porque está demasiado roto, porque está muy deprimido, porque su confianza ha sido absolutamente rota, yo creo que ahí sí que entraría en un profesional de la psicología, y ese profesional de la psicología sí tiene que establecer el itinerario de reconocimiento, de ver cómo está, en qué circunstancias del dolor, cuál es el momento de la ira y la rabia, que exprese esa ira y esa rabia, que escriba. Importante el tema de la posibilidad de escribir tu propia experiencia, que no se encierre, que busque alternativas a niveles de socialización, de actividades que generen posibilidades a niveles cognitivas de estar ocupando su espacio, en crear cosas nuevas. Por ahí iría las terapias, pero no hay una terapia única. Ya, no. Sí, sí, sí. Lo que sí hay es el proceso, el procedimiento. Apoyo, asesoramiento, que la gente conozca, que existen personas que están ahí, que vaya en la medida que no niegue la posibilidad de ir a un profesional, eso es importante, que los profesionales estén abiertos a ver cómo lo acompañan, y el último recurso que yo haría sería el de la psiquiatría. Que no significa que no sea adecuado en algún momento, con personas concretas que las necesitan para salir de situaciones determinadas conductuales, de discusión, donde realmente su situación está muy complicada a niveles de pensamiento. Sí, ¿no? Y luego también que pues alteraciones del sueño, sí, todo eso, entonces las personas necesitan medicación, tranquilizante. Por supuesto, todo eso es válido, siempre... pero como instrumento, es decir, porque si una persona tiene dependencia, donde su vida la ha puesto en el instrumento, que después su vida no la ponga al servicio del instrumento medical, porque entonces estamos sustituyendo un instrumento por otro. Claro. No sé si me estoy explicando. Sí, pero la terapia es precisamente el que tú recuperes tu capacidad de gestionar tu vida. Claro, para eso son procedimientos. Claro. No solamente son la asociación, está la terapia psicológica, están los momentos momentáneamente para que yo pueda dormir, que duerma, que descanse, hacer actividad física que me permita dormir, porque a veces determinadas actividades me permiten descansar de mi mente. Por lo tanto, si yo ocupo mi mente en otras cosas, me relajo y puedo dormir. Hay instrumentos que no solamente son los medicamentos para poder dormir, hay otros procedimientos y existen, y están ahí al servicio de nosotros. Entonces, pero yo no, vamos a llamarlo así, depositar toda mi confianza en un instrumento para después depositarla en otro, no me ayuda a superar el problema del dolor. No. Además, yo lo que veo es que muchas de estas personas, sobre todo las que han sufrido abuso de autoridad, pues claro, como están tan ninguneadas, pues son muy inseguras, no saben tomar decisiones porque no han aprendido, al contrario, le han quitado la capacidad de tomar decisiones. Estas son las terapias más adecuadas, ¿eh? ¿Tú lo estás diciendo? Sí. Sí, es el empoderamiento, el refuerzo de la personalidad, la autoestima, recuperar todo el sentimiento, las relaciones todo lo que significa todo ese comportamiento de comportamientos sociales, de relaciones sociales, todo lo que son las herramientas que me permitan tener habilidades de comunicación y de relación, de tener amigos, de contar con personas. Es que esas son las habilidades y las competencias personales que tenemos que desarrollar. Claro. Para que la gente empiece a encontrar el sentido a lo que vive y a lo que hace. Claro. Porque si imagínate tú, y a mí se me muere alguien, y para poder dormir empiezo a decir, para no pensar en ese sufrimiento y en ese dolor, empiezo a tomar medicamentos ansiolíticos que no me lleven al pensamiento, que me rompan la posibilidad de ver. Claro, si eso al final se convierte en una dependencia. Claro. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, estoy dependiendo de lo que estaba antes, pues depositando toda mi confianza en una cosa, la deposito ahora en la otra para no seguir pensando. Y no estoy viviendo. Y la labor de ustedes es que la gente aprenda a vivir. Con esa sonrisa preciosa que tú tienes, de salud, en tu cara, con la labor que estás haciendo. Gracias. Muy bien. Pues, Hortensia, no sé. Yo creo que más o menos lo hemos tocado todo, lo que teníamos que hablar. Yo creo que la gente que lo va a oír le vamos a hacer bien, porque Y además que si la gente te pregunta cosas, tenemos oportunidad de seguir charlando. Claro. Tú sabes que estoy aquí siempre al servicio de ustedes. Sí. No le quepa la menor duda.
Sí, ya lo sabes, ya lo sabes, te conozco. Nos conocemos de hace varios años y tú has visto mi proceso y me has conocido en otro momento, peor. ¿A que Sí, sí? señor. Sí. Estabas en la etapa, vamos a llamarlo así, de la ira, del dolor, de la negación, sobre todo achacando, buscando responsabilidades y culpables allá afuera. No. Ahora lo importante para mí, de toda la experiencia vivida, Hortensia, es que ha sido una experiencia de vida para ti. Sí, Y que producto de esa experiencia de vida puedes hablar con la autoridad. Porque no te puedes negar aquello que tú has vivido y no puedes negar la realidad que está ahí dentro de esos muros. Y esa realidad hay que hacerla visible para evitar que existan otras personas que sigan sufriendo. Y esa labor, mira, eso Dios te bendice. Gracias. Y te lo agradecemos los demás. Gracias. Un besito. Un beso. Venga, chao, hasta otra conversación. Gracias, Chao. Patricia. Hasta luego. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y de dar like. Ayúdanos a seguir creando contenido con un donativo. En la descripción de este vídeo encontrarás el enlace.